Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les doy la bienvenida a esta nueva reunión virtual que Dios nos permite realizar como cada domingo, en honor a su nombre y recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que a todos mis hermanos que están a esta hora conectándose, les doy la bienvenida una vez más, les saludo, esperando que estén muy bien ahí en sus hogares. Y como cada domingo les pido que, de ser posible, puedan reunirse en sus hogares o en el lugar donde estén con sus familias para dar comienzo a esta reunión. Y por supuesto, apagar sus celulares o ponerlos en silencio o cualquier otra distracción que pueda interrumpir este momento de adoración y de exaltación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quería comenzar de esta manera invitándolos a que puedan leer conmigo el Salmo 103. Vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 103, los cuales nos van a ayudar a introducir este momento de alabanza a nuestro Señor. Dice así el salmista, versículo 1: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estoy seguro, mis hermanos, que muchos de los que están viendo este video pueden asegurar con todo su corazón que Dios ha hecho todos estos favores por cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado, Él nos ha rescatado del hoyo, Él nos corona de favores y misericordia, sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Así es que, como creo y estoy seguro de que todos mis hermanos han vivido esta experiencia, también les invito a que puedan, como el salmista en los primeros 2 versículos, decirse a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor. Así es que con esa frase los invito a que podamos entonar con todo el corazón estas canciones a nuestro Señor, diciéndonos a nosotros mismos: bendice, alma mía, al Señor, por todos los favores y por toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, salvándonos de una eternidad completa sin Dios para tener vida eterna junto a Él. Qué bello es el Evangelio. Así que vamos a decir: castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. En la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré. Fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Confía en Dios, oh corazón. Confía en Dios, oh corazón,
Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Un castillo fuerte, Él es la roca, el castillo fuerte. Amén. Y también, mis hermanos, les invito a que podamos cantar acerca de esa sublime gracia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Vamos a decirlo, sublime gracia.
Les invito, mis hermanos, a que puedan cerrar sus ojitos para terminar este tiempo con una oración. Padre eterno, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos vivir bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias porque solamente por esa sublime gracia el día de hoy podemos acercarnos a ti como tus hijos, siendo aceptados en ti, Señor, habiendo sido reconciliados, adoptados, Señor, justificados por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, quien vivió en completa rectitud, cumpliendo a cabalidad la ley, la cual nosotros no pudimos cumplir, Señor. Gracias, Dios eterno, porque el día de hoy podemos ser llamados hijos tuyos, Señor, transformados, ya no siendo enemigos tuyos, ya no alejándonos de ti, Señor, sino que siendo acercados y con un corazón de carne, sensibles a tu palabra, sensibles a tu llamado, Señor. Gracias, eterno Dios, porque por esa sublime gracia hoy somos lo que somos, Señor. Gracias, eterno Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias porque estamos cimentados en ti, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Sabemos que tú nos sostendrás hasta el último de nuestros días, Señor. Gracias, eterno Dios, porque no confiamos en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestras capacidades, Señor, sino que confiamos en ti, el soberano de toda la creación. Tú has sido fiel y no puedes dejar de serlo, Señor. Gracias. Gracias, eterno Dios. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos capacites cada vez más a adorarte en espíritu y en verdad. Oh, alma mía, alaba al Señor. Queremos alabarte en esta mañana, Señor. Queremos exaltarte por todo lo que tú has hecho por nosotros y seguirás haciendo, Señor. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por este día, por su gran amor, por su inmensa misericordia, y que todos juntos podemos exaltarle a Él, nuestro Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura que Él por su gracia, por su sola gracia y misericordia nos ha salvado. Y eso es lo que cantábamos recién, que hemos sido salvos por la gracia de Él, por su misericordia. No lo merecíamos, pero Él soberanamente lo decidió y nos ha amado. Y ese amor no tan solo lo ha dicho, sino que lo ha demostrado. Y lo ha demostrado de tal manera que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Así que agradecemos a nuestro Señor por este hermoso tiempo que podemos exaltar, alabar su nombre con estos cánticos y también ser expuestos a la palabra de nuestro Señor, que es la que nos edifica, la que nos da sabiduría, la que nos enseña, la que nos guía para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo también, dice que la Escritura nos hace sabios para la salvación. Así que agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a nuestro Salvador Jesucristo, y por su Espíritu Santo que nos insta, que nos guía, que ha regenerado, ha transformado nuestro corazón para poder ser sus hijos, para conocer la verdad del Evangelio. Así que, mis hermanos, mis hermanas, les invito a todos los que están conectados a que podamos orar a nuestro Señor, presentar nuestras vidas delante de nuestro Dios y poder rogarle a Él que sea su Espíritu Santo el que traiga la dirección a nuestras vidas, que traiga consuelo a nuestro corazón, que traiga exhortación a nosotros para que podamos ver con claridad lo que Él nos quiere enseñar en su santa y bendita palabra. Así que quiero invitarles a que cerremos nuestros ojitos, ahí donde está, y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios en oración.
Amado Padre, gracias le damos a esta hora por su gran amor, le damos gracias por su inmensa bondad y misericordia. Gracias porque podemos adorar su santo nombre, exaltarle, reconocerle en esta mañana junto a nuestros amigos y familias, a nuestros hermanos, y podemos darle toda la alabanza solamente a usted. Y en este momento, Señor, queremos rogar que sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada hogar, y que podamos ser edificados, podamos ser exhortados, podamos ser consolados por su santa y bendita palabra, para que podamos ver, ser alumbrados por ella y poder capacitarnos para vivir conforme a su voluntad y que su nombre sea siempre exaltado y glorificado con nuestra forma de vivir. Rogamos también que usted dirija, Señor, este tiempo, que tome el control de estas redes sociales para que podamos llegar de la mejor manera a cada hogar y a cada rincón donde podamos estar llegando con esta transmisión. Que su Santo Espíritu pueda trabajar en cada corazón, en cada mente, en cada una de las personas que nos están oyendo. Lo rogamos, Señor, tome mi vida y úseme conforme a su voluntad para la edificación de su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 5. Ya estamos concluyendo con esta carta. Nos quedará, si Dios lo permite, ya este y el próximo domingo, y estaríamos concluyendo con toda esta serie de sermones que hemos estado trayendo con la carta del apóstol Pedro, versículo a versículo. Dios ha sido bueno con nosotros, en su misericordia nos ha permitido comenzar y ya casi concluir. Así que quiero invitarles a que vayan allá al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro y vamos a dar lectura desde el verso 5 hasta el versículo 9. Allí vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 hasta el verso 9. Dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El título de este sermón es una exhortación a la humildad cristiana, una exhortación a la humildad cristiana. Nuevamente, el apóstol Pedro instruye y exhorta a la iglesia. Allí en el versículo 1 de este capítulo, dio claras instrucciones a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Y en esta oportunidad va dirigido a los jóvenes y a toda la congregación. A los jóvenes y a toda la congregación. No hay nada más complicado, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo, no hay nada más complicado que un cristiano o un creyente con una doctrina correcta, pero con un corazón altivo. Eso es muy triste y es lamentable. Un cristiano con una doctrina correcta, con una doctrina ortodoxa, pero lamentablemente con un corazón altivo. La palabra del Señor nos enseña a ser humildes en la medida en que nosotros somos pastoreados
Y esto es algo que un predicador de internet como yo lo puede estar haciendo a otras personas que no son de la Iglesia de la Gracia, sino que pueden conectarse quizás y vernos en esta predicación. Lamentablemente el pastoreo de un pastor de internet no puede ser efectivo, lamentablemente. El pastor John MacArthur, el pastor Sugel Michelén, el pastor Miguel Núñez y cuántos otros pastores que vemos constantemente a través de internet no nos conocen. No oran por nosotros porque no nos conocen. Pero el pastor de tu iglesia local, él sí te conoce, él sabe muy bien tu situación. Con él puedes tomar consejería y él ora por ti. Por lo tanto, este corazón altivo que todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros, es transformado para que Dios sea glorificado en esa vida y es transformado de la única manera es siendo pastoreado. Y esto no es algo que a través de internet se pueda lograr. Por lo tanto, Pedro nos quiere hacer ver la importancia de tomar la atención a esta exhortación y que podamos, como dice Pedro, revestirnos de humildad. Así que quiero que vayan conmigo a verso. Entonces, el versículo 5, el apóstol Pedro utiliza esta frase igualmente, jóvenes, y apunta directamente a la juventud dentro de la congregación. Pedro se vuelve entonces a estos jóvenes y les dice que se deben someter a los ancianos. Cuando consideramos este versículo vemos que el trasfondo cultural se hace notar inmediatamente. El escritor judío del primer siglo, Filón, observa lo siguiente de la secta de los esenios en ese entonces. Y dice Filón que esta secta, cuando se congregaban el día sábado, separaba a los hombres mayores de los hombres jóvenes. Y cuando se reunían el día sábado en sus sinagogas, estos eran distribuidos en las filas según sus edades. Entonces los jóvenes estaban por debajo de los mayores y se sentaban decorosamente como cuadraba con la ocasión. Por lo tanto, se hace una clara distinción. El verso que dice la palabra siguiente, que es igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. El versículo 1, donde habla de ancianos, se refiere específicamente a los oficiales de la iglesia, es decir, a los pastores. Pero aquí, en este versículo 5, hace un contraste entre ancianos y jóvenes, e indicando que estos ancianos son las personas de la iglesia que tienen mayor edad. Consecutivamente, sigue diciendo, y todos sumisos unos a otros. Entonces, llegando a esta conclusión que debemos hacer el énfasis, que estos ancianos no se refiere específicamente a los pastores, como sí lo hace el versículo 1, aquí el apóstol Pedro hace este contraste entre ancianos de personas de mayor edad y jóvenes de personas de menor edad. Entonces podemos ver un ejemplo claro de esta misma forma, donde en el mismo capítulo se nombra ancianos como gobernantes, como oficiales, como pastores y ancianos de personas de mayor edad. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Y ahí en el versículo 5 leemos el capítulo 5 leemos el versículo 1. Primera carta a Timoteo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Allí hace énfasis de un joven con un anciano, una persona de mayor edad. Pero el versículo 17, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo habla entonces ahora de los ancianos de los pastores. Los ancianos, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, nosotros llegamos a esta conclusión. La Biblia nos enseña que en la iglesia
al menos en este primer siglo, los ancianos están llamados, es decir, personas adultas, son los que son llamados a ocupar posiciones de liderazgo. Esto era muy común. Por esto Pedro exhorta entonces a los más jóvenes a tener ese sometimiento a ellos. Y esto era muy común. Entonces les insta a que estos jóvenes muestren este respeto por las personas que tienen mayor edad, que tienen una edad más avanzada, en este caso, que ellos. La idea es que ellos aprendan obediencia y humildad, y que al mismo tiempo se capacitan en este proceso de obediencia, de respeto, de humildad. Al mismo tiempo se están capacitando para que en algún futuro puedan tomar posiciones de liderazgo también en la iglesia. Tanto para la generación mayor como para los más jóvenes, la humildad entonces debe ser el sello de la vida cristiana. Los jóvenes son con ese ímpetu de un poco más acelerado, de que vamos, no nos importa más. El anciano es un poco más prudente en este caso, lo analiza más y obviamente por las experiencias buenas y malas que ha tenido en su vida, es prudente al dar un paso muy alocado. Medita mejor, lo piensa mejor, medita más en esa situación. Los jóvenes van como dicen, de una, ¿cierto? Sin meditar mucho en las consecuencias que pueden tener sus decisiones o lo que quieran estar decidiendo hacer en ese entonces. Por lo tanto, aquí el Señor, usando al apóstol Pedro, habla en la congregación y le dice: ustedes jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Deben estar sujetos a los ancianos. Ahora, la pregunta que podemos tomar aquí es: ¿cómo puedo llegar a someterme a los ancianos? Y también no tan solo a los ancianos, sino que dice Pedro, a los demás también, sumisos unos a otros. ¿Cómo puedo llegar a tener esa actitud? ¿Cómo puedo llegar a desarrollar aquello en mí? ¿Cómo puedo someterme a los ancianos? Bueno, Pedro lo dice allí, de la forma como yo me debo someter, los jóvenes se deben someter a los ancianos, es revistiéndonos de humildad. Revestidos todos de humildad. ¿Qué significa? Está bien, yo me voy a revestir de humildad, eso es lo que dice la Escritura, pero ¿qué significa la palabra revestirse? Revestirse. Bueno, significa atarse una prenda de ropa. Eso es literalmente lo que significa atarse una prenda de ropa. Por ejemplo, los esclavos acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para distinguirse de los hombres libres. Y la sugerencia es que los cristianos aquí debemos tener esa conducta, es decir, atarnos esa característica de humildad, de modo tal que se nos pueda reconocer como personas humildes. Estoy revistiéndome, me estoy atando esa característica de humildad. Pedro nos exhorta a que atemos la humildad a nosotros y una vez para siempre, que vivamos de esa forma, que nos revistamos, que tengamos esa actitud de humildad. Algo que no se habla en este tiempo, porque la humildad es un simbolismo, una ilustración, también se utiliza como una persona que no tiene capacidad, que es una persona que no tiene temperamento, que no tiene carácter, una persona débil. En otras palabras, entonces, el apóstol Pedro dice que este revestimiento de humildad debe permanecer con nosotros por el resto de nuestras vidas. Entonces, eso es revestirse. Es la idea o la ilustración que lo grafica de forma sumamente ejemplar nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 13, cuando toma, ¿cierto?, un lavatorio y toma un mantel para poder lavarle los pies a sus discípulos. Esa era
la idea de revestirse, de tomar un manto y atárselo para servir. Por lo tanto, eso es el revestimiento de la humildad. Ahora, ¿qué es lo que es humildad? ¿Qué es humildad? Bueno, Jesús nos invita a todos a aprender de él, porque él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Él también invita a todos los que están cansados y cargados a venir a él y aprender de él, porque él es manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mis hermanos, mis hermanas, la humildad se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Allí hay una manifestación de humildad. Y esto no tan solo se dice externamente, sino que verdaderamente yo así lo siento, lo considero de esa manera. Alguien es mejor que yo, y en ese sentido yo lo voy a servir. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, dando un ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo de humildad. Dice el verso 3, nada hagáis por contienda, es decir, por pleito, por enojo, o por vanagloria, para que te reconozcan, para que saques aplauso. Hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Entonces, la humildad se manifiesta. La humildad no se dice que tienes humildad. La humildad se manifiesta. Por más que digas, no, yo soy súper humilde. Yo me considero la persona más humilde de este mundo. Bueno, todo lo contrario, entonces. La humildad se manifiesta. La humildad se ve en la persona. Y esto es cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Entonces, la humildad es una de las virtudes cristianas, junto con la compasión, con la amabilidad, con lo bondadoso que uno puede ser y con la paciencia que uno también tiene hacia otras personas. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 dice el apóstol Pablo, vestíos, nuevamente aparece esta idea de revestirse, vestíos pues como escogidos de Dios, y estos escogidos de Dios tienen una vestimenta tal que son muy distinguibles a otros. Él dice, santos y amados, de entrañable misericordia, y está hablando de las entrañas, de una misericordia, profunda misericordia, no algo de los labios hacia afuera, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, estas son características de las virtudes cristianas. La Escritura también advierte en contra de la falsa humildad, que tiene una apariencia que se muestra como sabia y que demuestra su inutilidad en un despliegue de adoración autoimpuesta. Mira lo que dice allá mismo en Colosenses capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, versículo 18 de la carta a los Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Miren lo que dice el verso 23. Tales cosas, como las que dice el verso 21, ¿no? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Entonces está la verdadera humildad cristiana y está la falsa humildad. Y debemos tener cuidado con esto porque eso afecta no tan solo nuestra vida personal, sino a la iglesia en sí. Mis hermanos, finalmente, vamos nuevamente allí a Pedro. El apóstol Pedro enseña cómo deben vivir los cristianos al decirles, entre otras cosas, como lo dice el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 8, allá en el capítulo 3, verso 8, dice el apóstol Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, compasivos. Debemos ser personas que demuestren esa compasión, esa humildad. Entonces allí está el llamado en esta mañana. Es a revestirnos de esa humildad, de reconocer a otros mayores que nosotros. Y en este caso, específicamente a los ancianos, a las personas de mayor edad dentro de la iglesia. Muchas veces los jóvenes que en alguna ocasión, ¿cierto?, han tenido el hermoso privilegio de poder seguir creciendo en sus estudios, yendo allá quizás a la universidad, incluso es más, haciendo algún posgrado universitario. Y muchas veces, lamentablemente, se ve que se menosprecia a los adultos que quizás no tienen estudios. Hermanos, no importa aquello, no importa aquello. Nosotros debemos mirar a la persona adulta con un respeto tal, como dice el apóstol Pedro, como a padres. Bueno, ahora el respeto a los padres se ha perdido también, obviamente. Pero bíblicamente hablando, el respeto hacia la autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos, eso es digno de imitar, mis hermanos. Debemos entonces, en la iglesia, tener esta característica de humildad, de revestirnos de esta característica de humildad para poder vivir de esta manera, en el respeto, en el sometimiento a los adultos. Y unos a otros, también dice el apóstol Pedro. Lo contrario, entonces, a la humildad cae de cajón, es el orgullo. La humildad versus el orgullo. Bueno, ¿cuáles son las características para saber si estoy siendo orgulloso? Es una buena pregunta. ¿Cuáles son las características para saber si en realidad estoy revestido de humildad o lamentablemente estoy viviendo orgullosamente? ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, aquí hay algunas características. Cuando no admito mis debilidades. Cuando no admito mis debilidades. Cuando digo, no, nada que ver, eso es lo que tú estás hablando, no es correcto. Yo no soy así. No admito mis debilidades. Es una característica de que estás actuando orgullosamente. Número 2, no busco consejo. ¿Qué voy a preguntar si yo lo sé? Las decisiones ya las tengo que tomar yo. No tengo que preguntarle a nadie. Cuando no estás buscando consejo. Cuando tienes un trato vengativo por hacer valer tus derechos. Siempre estás tratando de vengarte por hacer valer tus derechos. Eso es lo que vemos en la sociedad normalmente. Esto se normalizó. Como dijo un extranjero, un periodista extranjero, en Chile es normal, incluso es legal quemar los trenes. Esto es lo que la sociedad hace, eso se normaliza. Otra característica del orgullo, me comparo con otras personas y siempre soy el mejor. Me comparo con otras personas y siempre soy el mejor. Otra característica, tengo un concepto alto siempre de mí. Tengo un concepto alto siempre de mí. Esto no se trata tampoco, hermano, de que uno se tiene que estar mirando siempre como lo peor basura del mundo. No estamos hablando de eso. Pero la actitud, muchas veces, que está en nosotros es eso. Yo miro por debajo del hombro a cualquier persona.
porque yo he sido capaz de, porque yo tengo esto, porque yo he logrado esto otro con mi propio esfuerzo. Eso es una característica de orgullo. No admito mis debilidades. Alguien te dice, hermano, yo creo que estás fallando en esto. No, otro tiene la culpa. Yo no. ¿No buscas consejo? ¿No buscas consejo? ¿Tratas de vengarte para hacer valer siempre tus derechos? ¿Te comparas con otras personas y siempre eres el mejor? ¿Tienes un concepto alto de... Otra característica, buscas la aprobación de otros. Siempre estás buscando que otros aprueben lo que tú haces. Y aquí una última característica, pueden haber más. Usted puede tener ahí otro en su punto, Otros hacen cosas que yo les he mandado. Me agrada cuando otros hacen las cosas como yo les he mandado. Aquí quizás un jovencito, un adolescente puede saltar y decir, ah, mi papá es así, porque siempre me manda a hacer las cosas. No, eso tienes que hacerlo siempre. Tu hijo, tu hija, tienes que obedecer a tus padres siempre en todas las cosas. Obviamente hay algunas barbaridades que no se deben obedecer, pero los padres están para guiar tu vida, para cuidar tu vida. Así que jovencitos, señoritas y señoritos, ustedes están también para obedecer a sus padres. Pero aquí estamos hablando de una actitud de una persona que es orgullosa, que siempre tiene que salirse, como decimos acá, con la suya. Le agrada cuando otros hacen las cosas como él las dice que hay que hacer. Y lo más terrible es percibir la humildad como una debilidad. Eso es otra característica de un orgulloso. Percibir la humildad como una debilidad. Entonces, mis hermanos, esto es sumamente peligroso porque siempre está acá en nuestro corazón. Nosotros somos orgullosos de nacimiento. Entonces, el apóstol Pedro llama en este punto a los jóvenes y les dice que se deben sujetar a los ancianos. Y esta palabra de sujeción es la palabra casi más odiada dentro también de otra palabra, cuando esta palabra que es peor incluso, cuando una persona ignorante, eres un ignorante, es una palabra muy fuerte hoy en día. Como dice el pastor John MacArthur, muchos años atrás decirle a alguien pecador era algo muy fuerte. Ahora decirle a alguien pecador, hay canciones. Pero decirle a alguien, oye, eres un ignorante, eso es ya lo último. Bueno, para el orgulloso, decirle, debes sujetarte a los ancianos, no importa si son o no pastores, no importa si son o no líderes, debes tener un respeto hacia los ancianos dentro de la iglesia. Debes respetarlos. Para un orgulloso eso no cabe dentro de él. Porque la humildad y el sujetarse a otra persona, eso es una característica para él de debilidad. El apóstol Pedro sigue diciendo, y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí pone el apóstol Pedro, ¿por qué? La base de su exhortación, la base de su exhortación a la iglesia. Él dice, ¿por qué? Porque Dios, el centro de todo, mis hermanos, porque Dios, no porque eso es bueno, no porque eso trae riqueza a la iglesia, porque eso nos hace sentir bien, porque tenemos una hermosa armonía dentro de la iglesia. No, eso sí es consecuencia. Y bendito Dios por esa hermosa consecuencia, pero el centro aquí es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Así como el escritor Moisés cuando escribe Génesis y dice, en el principio Dios, y punto. En el principio, Dios. Entonces Pedro dice, basa su exhortación porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Eso es tremendo. Tratar de tener relación con las personas
hipócritamente dentro de la iglesia, pero tener al Dios de la iglesia resistiéndolo en todo momento. Dios resiste a los soberbios y todo lo contrario, y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro está citando Proverbios 3:34, que en hebreo difiere ligeramente de la redacción griega, pero no en su significado. Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes da gracia, dice Proverbios 3:34. Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes da gracia. Es posible que este pasaje circulara en la sinagoga de todos allí los judíos, como casi un dicho proverbial para todos los cristianos. Santiago también lo dice así. Vaya conmigo a Santiago. La carta de Santiago apóstol, allá en el capítulo 4, versículo 6. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, el creyente debe saber que Dios ha provisto todo lo que Él necesita. De atribuirse algo a sí mismo, no solo estaría robando a Dios, sino que también se encontraría con Él como su adversario. Por consiguiente, el cristiano vive humildemente con o delante de su Dios. Eso es lo que debe hacer un cristiano, vivir humildemente delante de su Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, debemos sujetarnos a los ancianos. Debemos estar sumisos unos a otros y de la forma tal que revestirnos de esta humildad. Que todos sepan y reconozcan que estamos revestidos de esta actitud humilde. ¿Por qué? No porque simplemente alguien lo dice, no porque los ancianos, bueno, son más adultos y por eso los respeto, no. Es porque Dios está resistiendo a los orgullosos y está dando gracia a los humildes. ¿Para qué? Este círculo bendito, para que ellos se revistan de humildad y puedan vivir sujetos unos a otros y sujetos a los ancianos. Entonces, mira lo que dice el verso 6 y verso 7. Humillaos, pues. Es como decir, entonces, humíllense a los orgullosos. Entonces, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermosos versículos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos. Esta palabra requiere participación activa, no solamente como una resignación. Bueno, no me queda otra que humillarme delante de Dios. No, es una participación activa. Yo lo hago, yo lo deseo hacer, humillarme delante de mi Dios, de mi Señor. Él quiere entonces, el apóstol Pedro quiere que todos los lectores que están observando lo que Él está mandando, se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en Él. Deben saber entonces todos los oyentes, los lectores, que Dios cuida de ellos y que quiere que ellos dependan completamente de Dios. Ante la presencia de Dios, el hombre debe tener plena conciencia de su propia insignificancia. Esta palabra humillaos tiene mucha relación con la primera frase del verso 7
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo yo me humillo entonces delante de Dios? ¿O cuál es una evidencia de que yo estoy humillando mi vida delante de Dios? Bueno, lo dice el verso 7. ¿De qué forma? Echando toda mi ansiedad sobre Él. O sea, estoy viviendo orgullosamente. Yo quiero tener el control de toda esta situación. Es más, el contexto, nuevamente lo decimos, es la persecución de la iglesia. Entonces hay mucha ansiedad. Me imagino yo en ese tiempo, ¿cierto? Hoy muy común, quizás en ese entonces no se conocía. El colon irritable por la persecución, la preocupación, si voy a tener para comer o no voy a tener para comer, si me van a arrestar, si me van a denunciar, si me van a tratar como han maltratado a mis hermanos cristianos. Este emperador sádico. Hermanos, no era fácil estar durmiendo y no durmiendo bien por el padre de familia preocupado por su casa, para que no le pueda pasar nada. Hermanos, era una persecución terrible. Y lamentablemente estos sentimientos, estas emociones como seres humanos que son, deben haberse manifestado también en la iglesia. La preocupación, el enojo quizás. Y Pedro está dando directrices. Y le dice, humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Echen toda su ansiedad sobre Él. Pongan todas sus preocupaciones delante de Él. Humíllense de esta forma. Ustedes no tienen el control. Nuestra vida es insignificante. Nuestra vida es muy limitada. No tenemos el poder, el control de las situaciones, de todo lo que podamos estar viviendo. Humillémonos delante. Y dice una frase hermosa que es una frase que se utilizaba también en el Antiguo Testamento para magnificar al Dios Todopoderoso a quien el pueblo hebreo servía. Bajo la poderosa mano de Dios. Esa poderosa mano de Dios que sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud de Egipto, esa poderosa mano de Dios es donde yo me voy a someter. ¿Por qué? Dice Pedro, el verso 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano. Se refiere entonces, esa frase, bajo la poderosa mano, se refiere al control por la providencia y dirección de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, descanse la providencia de Dios. Usted ore, sométase a Dios, sométase a los pastores de la iglesia, déjese guiar como una oveja que está alimentándose por la palabra del Señor. Sea obediente a la palabra de Dios, sométase a Dios y le aseguro que Dios en su providencia le va a guiar. Quizás hay situaciones dolorosas, angustiantes, como lo estaba pasando esta iglesia, este proceso de persecución que a nadie le agrada. Hermanos, no importa la situación que usted puede estar viviendo. Como país, la pandemia, como el mundo que estamos viviendo, nosotros quisiéramos que esto no esté aconteciendo. Mucho se dice si es mentira o es verdad, no importa la situación, hay situaciones complicadas. Pero mi hermano, mi hermana, confíe en Dios. Confíe que su mano poderosa guía su vida. Y Él lo guía en este proceso difícil que pueda usted estar viviendo. Bajo la poderosa mano de Dios. Me encanta esta frase. El lenguaje del Antiguo Testamento. Esto describe el gobierno de Dios sobre Israel. Dios demostró su mano poderosa al sacar a la nación de Israel de Egipto, liberarla con mano fuerte, con brazo poderoso. Dios los sacó. Ni el faraón, ni nadie, ni el imperio gigante de los egipcios podía detener a este pueblo debilucho, sin riquezas. Pero Dios oyó las oraciones, los lamentos de su pueblo y los sacó con mano poderosa, los hizo atravesar por el medio del mar, partiéndolo en dos, mis hermanos. Es un Dios todopoderoso. En la noche tenían una protección, una columna de fuego que los abrigaba. En el día, con ese sol abrasador en el desierto, había una nube que cubría. Es la dirección de Dios en su pueblo.
una cosa importante. Una cosa importante. La ansiedad es algo que nos paraliza muchas veces. Y dice que esa ansiedad hay que echarla sobre él. La ansiedad la vamos a dejar allí, sobre nuestro Señor. Las dificultades van a seguir. Pero la ansiedad que parte aquí, porque las dificultades son externas a uno, pero la ansiedad está en nuestra interior, en nuestra mente, que nos hace un juego muy difícil y nos daña internamente. Bueno, esa ansiedad entréguesela al Señor en oración. Lea su escritura, lea su palabra. Además de leer su palabra, tome un libro de teología y vea cómo estos estudiosos hablan de Dios, de sus maravillas. Vea al Dios Todopoderoso a quien usted sirve, mi hermano, mi hermana. Sométase bajo la poderosa mano de Dios. Y dice el apóstol Pedro, sigue diciendo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este orden de humildad y después de esta exaltación es un concepto común en esta carta. Siempre encontramos este tema de sufrimiento y gloria. Entonces, dadas las pruebas que los lectores les tocaba sufrir, había un verdadero peligro de que perdieran el valor para perseverar y seguir adelante. Si bien Dios no va a probar a los cristianos más allá de su capacidad, ellos se dan cuenta que la fortaleza humana tiene sus límites. No podemos soportar con nuestras propias fuerzas. Por consiguiente, entonces Pedro alienta a la iglesia y les dice que Dios responde con su humildad para llevarlos a una exaltación. Hermanos, Dios nunca olvida a los suyos. Nunca olvida a ninguno de los que Él ha escogido, de los que Él ha muerto para salvarlos. Nunca. Sino que ha llegado el momento oportuno, Él les dará la victoria. Siempre. El momento preciso, Él va a levantarnos en victoria. El creyente que pone su confianza en el Señor sabe que Dios sostiene este mundo. Sabe que Dios controla toda situación. Ningún cabello de nuestra cabeza cae si Dios no lo permite. Él es soberano. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Estos versos indican que el tiempo será, ¿en qué momento? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí es la exaltación. Allí será, ¿cierto?, el momento glorioso donde Dios, en otras palabras, esa frase que dice, Él os exaltará cuando fuere tiempo, no está hablando, ¿cierto?, de esta arrogancia, de que me levante sobre reinos. No. Está hablando de la segunda venida. Ahí reinaremos con Él, obviamente, en este nuevo mundo que Él traerá. Pero Él está hablando de este gozo, de que Dios va a respaldar esa fidelidad a Él. Él nos va a exaltar esa verdadera esperanza, esa esperanza bienaventurada que tenemos nosotros allí será respaldada por Dios en su segunda venida. Por lo tanto, cuando fuere tiempo, es el énfasis, cuando Él regrese. Entonces, mis hermanos, esto es lo que provoca que usted y yo podamos humillarnos delante de Dios y vivir con esta actitud de humillación. Citando a San Agustín, cuando habla del orgullo, Agustín dice lo siguiente: lo que primero venció al hombre es la última cosa que le vence a él. Lo que primero venció al hombre es la última cosa que le vence a él. Siempre el orgullo comienza y vence a las personas. Hermanos, cada creyente tiene problemas, cada uno de nosotros tenemos tensiones, vivimos en algún momento sufrimientos, o de la responsabilidad de estar sujeto a otros también, o de la lucha con Satanás, el diablo, o la responsabilidad de cuidar la iglesia, o como en el caso de los ancianos, pero uno no debe dejarse vencer por cualquiera de estas situaciones y el remedio se encuentra aquí.
El remedio se encuentra en tomar nuestra ansiedad por los problemas, por las dificultades, por el sufrimiento, por las responsabilidades, por la lucha contra la tentación de Satanás. Todo esto, mis hermanos, esa ansiedad debemos tomarla y echarla delante de nuestro Señor. A pesar de que este verbo, echando, es un verbo que indica una acción decisiva y habla de hacerlo una vez, de que debo tomar la necesidad y ponerle la mano del Señor. Usted y yo, y la historia nos muestra que bien sabemos que la ansiedad en nuestras vidas viene de vez en cuando y por eso es necesario llevar siempre toda nuestra ansiedad sobre Él. Siempre, constantemente. Pero cuando ponemos esa ansiedad delante del Señor es confiar en que Dios ya tomó esa situación de nuestras vidas. He hablado con personas que han sufrido estas crisis de ansiedad y son lamentables. Muchos son tratados, ¿cierto?, médicamente. Pero estas crisis de ansiedad para muchas personas pasan muchos años cuando han sufrido una crisis emocional demasiado fuerte. Pasa mucho tiempo para que puedan ya sanarse. Pero en este proceso difícil, los que son cristianos, en este caso personas cristianas, pasan ese proceso doloroso, angustiante, que no es como si no lograran controlar sus emociones. Por más que uno diga, ya, pues, ¿cómo va a estar llorando? ¿Cierto? No, es un proceso difícil que es descontrolado sus emociones. Pero en este proceso, yo cuando hablo con estas personas, veo el acompañamiento del Señor y cómo nuevamente siguen adelante y vuelven a estar. Y pasa el tiempo y vuelve, ¿cierto?, esa crisis. Pero en esa debilidad Dios se glorifica y se fortalece. Ahora hay situaciones en nosotros que no vivimos esas crisis de ansiedad que médicamente deben ser tratadas, porque va un poquito más allá de simplemente una presión externa de situaciones de sufrimiento, que muchas veces nosotros también debemos ser sabios y no maltratar nuestro cuerpo, porque muchas veces le metemos trabajo y si terminamos, reventamos, porque no podemos estar administrando un hogar, no podemos estar trabajando, no podemos estar cumpliendo otras responsabilidades, porque somos seres humanos, no somos máquinas. Hasta las máquinas se echan a perder. Por eso nosotros debemos también ser cuidadosos con el templo del Espíritu Santo. Debemos dormir las horas señaladas, debemos descansar también, debemos tener tiempo de esparcimiento. Debemos tener tiempo de hacer ejercicio de buena salud. Mis hermanos, eso es también parte de la administración corporal del ser humano. Pero estamos hablando de estas situaciones que uno no puede controlar, ¿cierto?, externas. El fallecimiento de un familiar, la enfermedad de un hijo. En este caso específico de la iglesia, la persecución. Son situaciones, miles de situaciones que nos pueden agobiar. Pero en todo, mis hermanos, en todo, sea una enfermedad, sea una crisis momentánea, sea un estrés laboral, sea un estrés de estudio, cualquier situación, en todo, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de los suyos. Esta palabra ansiedad en el griego viene de un verbo que quiere decir partir o dividir. Esa es la idea de ansiedad, partir o dividir. Indica que la ansiedad tiene la tendencia a distraer, de dividir los pensamientos de manera que previene la dedicación completa a una cosa o alguna cosa. Y la idea es que la ansiedad te tira en diferentes direcciones. Porque estás sumamente preocupado y estás allí pensando y para allá, divide un pensamiento y no te dejas concentrar en la situación. Entonces estás angustiado, entras en esa presión emocional. Hermano, hermana, echa esa ansiedad en la mano del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este texto nos habla que siempre debo tener esta actitud de poner mis preocupaciones en Dios. Como recién dije, no es que las ansiedades nunca más van a venir. Eso va a ocurrir.
Por lo tanto, debo estar en oración constante delante de nuestro Señor. Y por último, para cerrar este versículo, estos dos versículos ya, 6 y 7, nos recuerdan estos dos versículos la fragilidad, lo limitado que somos para tener el control de toda nuestra vida. Dios, como el buen Padre, siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre tiene cuidado de nosotros. Mire, vayamos a leer unos 4 versículos. Vamos a Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Versículo 5. Salmo 37, 5. Dice la Escritura. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice el capítulo 55 del mismo libro de Salmos. Capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Repite estos salmos, estos textos en los momentos más difíciles. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él hará. Echa sobre Él tu carga, Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y miren lo que dice allá nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Dice la Escritura. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren lo que dice el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes de que usted se las pida, mi hermano, nuestro Padre sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito. Y por último, Filipenses 4. Este es uno de los textos favoritos de mi suegra. Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que ocurra esa custodia de parte de Dios, para que ocurra ese guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, lo que yo debo hacer es que debo presentar mis peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Él tiene cuidado de su pueblo, Él tiene cuidado de sus hijos. Vayamos entonces a los últimos 2 versículos. Ya estamos concluyendo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis hermanos, la confianza en Dios no justifica el descuido. La confianza en Dios no justifica que seamos descuidados. Hay un enemigo. Y la defensa contra este enemigo es la siguiente. Número 1, la sobriedad. Sed sobrios. Número 2, otra defensa contra este enemigo, estar despiertos. Velar. Sed sobrios y velar. Otra defensa contra este enemigo es la resistencia. Versículo 9, el cual resistid firmes en la fe. Y número 4, una cuarta defensa es el conocimiento que el peligro es universal entre los hermanos. Eso lo termina diciendo el versículo 9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, para ser sobrios y para velar, para resistir y para tener conciencia de que yo no soy el único que está sufriendo, para tener conciencia de que yo no soy el único que está sufriendo, debo entonces primeramente humillarme delante del Señor. Y debo echar esa ansiedad en el Señor. Porque si estoy ansioso, si estoy preocupado, si estoy agobiado por esta emoción, si estoy mal, nunca voy a estar sobrio,
nunca voy a estar velando, nunca voy a estar resistiendo con la fe del Señor y nunca voy a estar en conocimiento de que hay otros también que están sufriendo por causa del Evangelio. Entonces, sobrio quiere decir una mente sana, una cordura sana, pensar claramente, es estar cuerdo, en contraste con la excitación de un loco. Entonces, ser sobrios es una mente sana, con cordura, es una persona cuerda. Y el orgullo de uno que tiene concepto alto de sí mismo es un loco. Por lo tanto, el orgulloso tiene un alto concepto, es una persona que no está pensando cuerdamente. El humilde, el que reconoce su situación y reconoce que necesita estar bajo la poderosa mano del Señor, es una persona sobria. Entonces, si somos sobrios, vamos a estar velando. Si nuestra ansiedad, repito, está echada sobre el Señor y estamos humillados bajo la poderosa mano del Señor, estoy pensando sobriamente, por lo tanto estoy sobrio, mis sentimientos están ordenados, entonces estoy velando. Velar quiere decir estar atento, estar apercibido, estar alerta, estar en un estado de vigilancia. Algo súper importante aquí es que si yo soy mandado por Dios a estar sobrio y velando, debo entonces estar con mi mente clara, firme en Cristo. De lo contrario, no podré tomar decisiones correctas. Y obviamente, no podré estar velando. Usted recordará lo que sucedió con Jesús y sus discípulos. Mire, vaya conmigo rápidamente. Juan capítulo 14. Juan 14. Quiero que me aguante un chiquito más. Si me he pasado de la hora, no tengo horario aquí como antes. Estoy en una nueva plataforma. Pero aguánteme un chiquito, por favor. Es una sola vez a la semana que podemos estar. Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo, después de haber después de haber compartido la Pascua, el Señor viene y se junta con sus discípulos y les empieza a hablar acerca del Consolador que ellos iban a tener, el Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesucristo les habla porque le está diciendo que Él va a morir, pero no los va a dejar solos, y ellos están tristes. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. El corazón de ellos estaba turbado, estaban tristes. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Nuestro Señor se va, lo van a matar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién será nuestro maestro? No se turbe vuestro corazón. Bueno, aquí estamos dentro de esta situación. Mire, vaya conmigo al capítulo 16. El Señor seguía hablando del Espíritu Santo. Y allá en el versículo 22 del capítulo 16 de Juan, dice lo siguiente: también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. El Señor Jesús hablaba con sus discípulos, ellos estaban tristes por la situación. Luego, al Señor Jesús se levanta y lo van a arrestar. Pero antes de arrestarlo, Él va a orar al Getsemaní. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Salen de ese lugar y se van a orar. El capítulo 22 de Lucas, el versículo 46, dice lo siguiente. Vamos a ir mejor del 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esto es después de haber conversado con ellos, después de haber cenado. Le siguieron, verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró diciendo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerme. Verso 24. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira lo que dice el verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, la tristeza agobia tanto a una persona
que ni siquiera le permite orar ni estar velando. En cambio Jesucristo, que es nuestro gran ejemplo, con toda esa agonía, sabiendo lo que le esperaba, pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que estoy pidiendo yo, sino lo que tú has demandado. Entonces, eso es lo que debemos hacer en medio de la agonía, echar nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, un ángel fortaleció a Jesús para que enfrentara lo que debe enfrentar. No lo sacó de la situación, sino que lo fortaleció. Eso es lo que sucede cuando nosotros vamos a la oración y estamos velando, pero lamentablemente la tristeza, nosotros muchas veces, la ansiedad nos hace una mala jugada. Y ahí estamos. Entonces, esa ansiedad, esa tristeza nos desanima a nivel de no poder desarrollar la voluntad de Dios. Y el diablo, que anda como león rugiente, es el nombre ¿cierto?, de Satanás, que quiere decir calumniador. Él está sembrando discordia, él rompiendo la comunión por medio de la calumnia, él va acusando, ¿cierto?, a los hombres delante de Dios. Todo esto hace Satanás, el diablo. Dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Él está al acecho. Tal vez la idea aquí es que él está trabajando para que el creyente niegue su fe en este contexto o deje de confesar a Cristo. Como la experiencia de Pedro, ¿se recuerda? Cuando el Señor Jesucristo le dice, Pedro, voy a ir y me van a matar y me van a perseguir. Y él dice, Señor, yo con mi vida te voy a defender, yo nunca te dejaré. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le negó delante del Señor. Y Pedro quizás se recuerda esta situación y le dice, humíllense delante del Señor, echen su ansiedad sobre Él. Yo me quedé dormido en el Getsemaní, lo negué después. Echen su ansiedad sobre Él, estén sobrios, estén velando, resistan a Satanás el diablo, porque anda como león rugiente buscando para devorarnos, para que neguemos la fe en esta persecución que estamos viviendo. Dice Martín Lutero, aunque estén demonios 1000, prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Mis hermanos, esto tiene mucha relación, lo que dice el apóstol Pedro, de humillarnos delante del Señor, de someternos delante del Señor. Es lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste va a huir. Pero para que éste huya y para poder resistir al diablo, para que huya, debemos someternos a Dios. Resistir, dice el apóstol Pedro. Fíjense que hemos recibido esta instrucción de huir de las tentaciones de la carne, como dice Pablo a los Corintios, Pablo a Timoteo también. Hemos sido llamados para huir de las atracciones del mundo y de la idolatría, para poner atención en otras cosas, pero aquí y en Santiago 4:7 somos instruidos a resistir a Satanás, para que éste huya de nosotros. Mis hermanos, la única forma de resistir a Satanás es sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios. De otra forma vamos a ser destruidos, devorados por este león. Dice, como la otra forma de resistirlo, firmes en la fe, sólido como un fundamento. Allí estamos, firmes en la fe. Pero para que tú estés firme en la fe y no seas arañado por este león rugiente que te quiere devorar, debes estar humillándote delante de Dios, sometiéndote delante de la poderosa mano del Señor. Pero si estás con esa angustia, con esa desazón, y no vas a la oración, y no vas, ¿cierto?, delante del Señor, y Él sigue siendo orgulloso, no, yo con mis fuerzas, aunque no lo dices, pero como dice alguien, lo piensas, y así muchas veces actúas, lamentablemente vas a ser devorado. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, sabiendo. Pedro entonces recuerda que la iglesia cristiana es universal. Y por esta razón los creyentes debemos mantenernos firmes contra Satanás. Y la expresión sabiendo se refiere no al conocimiento acerca de cómo hacer algo, sino a conocer, es decir, a pensar en alguien. No sabiendo de yo sé cómo hacerlo, no. Es sabiendo de pensar en alguien más. No soy el único, no estoy ensimismado en mí. Yo soy el único que está sufriendo, ¿cierto? Hermanos,
El sufrimiento nadie lo desea, pero no eres el único, no eres la única que está sufriendo dolor. Hay otros hermanos que también lo están sufriendo, hay otros hermanos que también, incluso persecuciones mucho más difíciles, situaciones mucho más tristes, mucho más agobiantes que tú y que yo posiblemente. O quizás tú estás sufriendo mayor que otros, no lo sabemos. Pero hay otros que sí también están sufriendo. Y Pedro nos dice, sabiendo que también en otros lugares la causa de Cristo está avanzando en medio del sufrimiento. Y en este caso el apóstol Pedro llama la atención a los de la iglesia, a que cristianos en todas partes del mundo están sufriendo, lamentablemente. Dice que se van cumpliendo. Sugiere que las aflicciones se están completando, se están perfeccionando y que algún propósito de Dios todavía tiene que realizarse. Esto no está terminado. Persecución, angustia, sufrimiento dentro de la cristiandad van a venir porque se están cumpliendo. Quizás un propósito de Dios. Deben seguir realizándose. Y termina diciendo Pedro, en vuestros hermanos. En vuestros hermanos. Hay consolación, hay ánimo en el conocimiento de que no estamos solos en esto. No estamos solos en estas pruebas. No estás sola, no estás solo. Hay otros hermanos y hermanas que están sufriendo igual que tú. O quizás más que tú. O tal vez tú estás sufriendo más que otros. Pero déjame decirte que aunque tú estás sufriendo más que otros, u otros están sufriendo más que tú, debes saber que todos están sufriendo. Y en medio del sufrimiento, nuestro Padre bueno, bondadoso, amoroso, está guardando nuestras vidas. Está guardando nuestras vidas. Así que es el llamado, es la exhortación a un llamado a la humildad. Sometámonos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tú estás viviendo orgullosamente, no hay otra consecuencia para ti más que ser devorado por Satanás, el diablo, que sabe muy bien cómo afectar a la iglesia. Pero no des lugar a aquello. Arrepiéntete. Ven a Cristo Jesús y comienza a humillarte delante de Dios. Comienza a exponer tu vida a la palabra de Dios. Comienza a pedir consejo a los pastores que están a tu cuidado. Comienza a buscar la palabra del Señor, a profundizar en su palabra, a exponerte a la enseñanza. Comienza a ser pastoreado por la palabra del Señor y por los hombres que Dios ha dejado para pastorear la iglesia. Humíllate delante del Señor. Sométete a los ancianos. Que los exaltará cuando fuere tiempo. El tiempo será cuando Él regrese. El tiempo será cuando Él regrese. Allí, como dice la Escritura, saltaremos como carneros en la manada. La alegría maravillosa de ser transformados cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y si tú no eres cristiano o no eres salvo, bueno, déjame decirte que ya estás entre medio de las garras de Satanás y de allí no puedes salir, lamentablemente. La única forma es pedir auxilio al Dios Todopoderoso y al verdadero León de Judá, para que Él venga y te rescate con poder. Y Él ni siquiera va a tener que hacer nada, solamente se presentará, ¿cierto? Y dirá, Padre, eres mío. Y el Señor, el Padre, lo trae para que tú seas de su propiedad. Así que ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe y humíllate delante de Él, confiesa tus pecados y ruégale que te salve, porque en Él hay salvación y vida eterna. Quiero invitarle a cerrar sus ojitos y vamos a orar por este sermón. Padre amado, gracias. Gracias por su santa palabra. Gracias porque usted guía nuestros pasos. Gracias porque usted guarda su iglesia. Gracias porque usted es el soberano de todo lo que existe en este mundo y el universo entero. Nada sucede sin que usted no lo permite. Padre, gracias, porque a ese Dios servimos. A ese Dios, por ese Dios hemos sido salvados. Gracias le damos por su santa y bendita palabra que dirige nuestros pasos, que nos exhorta, que nos alienta, que nos consuela.
Gracias, bendito Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, que por medio de su sacrificio tenemos entrada delante del trono de Dios. Gracias, Padre, por su Espíritu Santo que nos infunda aliento, porque está con nosotros y está en nosotros, alentándonos, trayéndonos luz por su palabra. En este momento entregamos todas nuestras preocupaciones, Señor. En cada hogar representado, allí donde estén, hay preocupaciones, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay incertidumbre, muchas cosas. Pero hoy día, Señor, presentamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, Señor, a tus manos, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Por favor, Señor, perdónanos por haber vivido en orgullo, Señor, sabiendo que podemos controlar esto, pero no es así. Eres tú el que controla, el que sostiene y el que dirige nuestros pasos. Ayúdanos a vivir humildemente, oh Dios. Ayúdanos a respetar a nuestros ancianos, a nuestros hermanos más adultos, que tú has permitido que pasen experiencia tras experiencia, dolores tras dolores, pero ahí los vemos, Señor. Gracias por los adultos de la iglesia. Gracias por mis hermanos adultos. Gracias por las viudas, por los que son viudos y están en la congregación. Gracias por sus vidas. Bendíceles, llénales de años, llénales de vida, Señor. Rejuvenece sus fuerzas para que ellos puedan, Señor, ser fortalecidos por ti, ser hombres y mujeres más profundos en ti para que nos aconsejen cómo eres tú en la vida de un hombre y de una mujer que ya peina canas, Señor. Bendice a mis hermanos adultos, guárdales, protégeles, sostiéneles, Señor. Llénales de nietos que le amen, que le respeten. Llénales de hijos que le respeten. Llénales de hermanos en la congregación que también le respeten. Gracias, Señor, por tu pueblo santo en la iglesia. Gracias por los jóvenes, por la fuerza que están los jóvenes y por el amor a tu palabra y la humildad que tú quieres poner a nuestro corazón. Gracias por los pequeños también. Gracias por la congregación entera, Dios. Bendice a nuestra congregación. Permítenos vivir conforme a tu santa palabra. Desde ahora y para siempre, Señor. Que vivamos sometidos a ti. Ruego por las personas que están viendo que no te conocen y quizás tienen una religión en su cabeza. Oh Dios, por favor, sálvales. Muéstrales la verdadera religión, el verdadero amor, que la única forma es encontrarlo en ti. Bendice, Señor, a estas personas con tu bendita salvación. Gracias te damos en este tiempo, amado Señor. Entregamos este momento en tus manos para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tu iglesia. Oramos. Amén y amén. Bien, mis amados y mis amadas, quiero recordarles la invitación que han hecho los hermanos que están dirigiendo detrás de la pantalla. Esta invitación a que si usted es papá y tiene pequeños pueda conectarse, porque este 31 de octubre que se celebra, ¿cierto?, el Día de la Iglesia, recordamos también que en ese momento la Reforma Protestante la celebramos y podemos ese día, 31 a las 17 horas, vamos a congregarnos para tener un culto especial con la escuela dominical. Así que si usted tiene un hijo o una hija hasta los 12 años, se puede conectar todos en familia con nuestros pequeños. Vamos a estar cada uno en las casas cantando al Señor, alabando al Señor, teniendo relación con las maestras, con los maestros, siendo expuesto también a una reflexión bíblica. Así que si tu papá, tu mamita, tienes a tus hijos en casa allí el 31 de octubre, vamos a estar a las 17 horas congregándonos bajo esta plataforma. Si tú no eres de la iglesia y estás en otro lugar y tienes hijos, si te gustaría participar, escríbeme personalmente, escríbele a algún hermano de la iglesia quien te haya compartido este link para que te pueda conectar y podamos también participar junto contigo. Y el 29, jueves 29 de octubre, tenemos nuestra conferencia también a las 16 horas. Yo quiero invitar a los que no se han inscrito a la conferencia que lo hagan, por favor. El link ya lo estamos compartiendo en todas nuestras redes sociales. Inscríbete para estar y ser parte de la conferencia. Vamos a tener un tiempo de exposición a la palabra del Señor
con dos hermanos maravillosamente que Dios les está usando, han sido una bendición tremenda, que es el pastor Iván Reyes y el pastor Juan José Pérez de la Iglesia de República Dominicana y de Gracia, y el pastor Iván Reyes de la Iglesia Villarrica, de Unión de Centros Bíblicos. Así que te invito para que puedas participar junto a nosotros. Hay un hermoso regalo también si te inscribes, si deseas estudiar. Hay un hermoso seminario, el cual es el Seminario Reformado Latinoamericano. Hay una matrícula que te puedes ganar para estudiar en ese seminario. Así que te invito a que te puedas inscribir. Los links y todo lo puedes averiguar, ya sea en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y qué otra cosa más. YouTube, y la página de YouTube y la página de la iglesia también. Averigua y vamos a estar allí compartiendo el link. También les aviso a mis hermanas de la Iglesia de la Gracia que todos los sábados se están reuniendo. Este sábado se juntaron, el otro sábado también, pero este próximo sábado nuevamente a las 17:30, si no me equivoco, 17 o 17:30 se están reuniendo para orar. Tienen un tiempo de oración, de reflexión bíblica. Es un tiempo maravilloso que necesitamos, ¿cierto? Movimiento de oración en la iglesia, porque es un pilar fundamental en un ministerio, la oración necesaria. Así que le invito a todas mis hermanas que se puedan estar también consiguiendo el link para que puedan estar siendo participantes de estas reuniones de oración. Los adolescentes también se juntan para que puedan estar allí, los papitos también poniendo atención. El equipo de adolescentes también está desarrollándose en esa área. El equipo de Misericordia también una labor hermosísima que están desarrollando. Si tú estás comprometido con una donación para el grupo de Misericordia, hazlo, no te quedes atrás. Si han bajado, ¿cierto? Quizás los niveles económicos para todos ha sido difícil, pero haz tu esfuerzo porque de lo poquito también es una gran ayuda para este hermoso trabajo que están desarrollando. No te olvides, jueves 21 horas estamos en un poderoso, hermosísimo estudio de escatología de los últimos tiempos, y allí está Samuel Astudillo y Cristian Honores que nos están guiando en esta enseñanza. Así que le damos gracias al Señor por nuestros hermanos. Bien, no hay más avisos, nada más que tengo que decirles, les amo, les extraño, y gracias al Señor porque mañana ya pasamos a la tercera etapa, ya podemos salir los fines de semana y vamos a tratar de ver la posibilidad de poder reunirnos quizás en casa en la semanita. Ayúdenos, estamos orando por eso también, para ver si podemos volver al colegio, quizás no todos, pero sí algunos. Vamos a evitar que sean los niños que lleguen también, lamentablemente las embarazadas o los más adultos. Vamos a ir paso a paso, si no ahora, quizás en la cuarta etapa, pero mis hermanos, gracias al Señor, estamos avanzando. Un abrazo grande, me despido, el Señor les bendiga a todos, no les canso más, que tengan un hermoso domingo junto a su familia y los que están trabajando, el Señor les fortalezca. Dios les bendiga, nos vemos, chao, chao.